Madres fracasadas no merecen sentarse en la mesa con nosotros. Las palabras de mi hijo atravesaron el comedor como una bofetada, y 30 personas se quedaron completamente inmóviles. 30 pares de ojos clavados en mí mientras Mauricio apartaba con desprecio la bandeja de tamales que yo había preparado durante 2 días enteros. Mi nuera Maribel se rió. Se rió en mi cara, con esa risa aguda y satisfecha que me heló la sangre. Y justo cuando pensé que la humillación no podría ser peor, mi nieto Elián se levantó de su silla y dijo algo que hizo que la cena entera quedara en un silencio tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Pero antes de contarte lo que mi nieto dijo, antes de revelarte cómo esa noche de Navidad cambió todo para siempre, necesito que entiendas algo. Necesito llevarte al momento exacto en que mi vida se partió en dos. Porque lo que pasó al día siguiente, cuando Mauricio me llamó presumiendo de su dinero, cuando la verdad finalmente lo golpeó de lleno, cuando todo su mundo perfecto se derrumbó frente a sus ojos, eso necesita contexto. Y te juro que cada segundo de esta historia te va a dejar sin aliento. Déjame regresar a ese momento. Al instante exacto en que escuché esas palabras salir de la boca de mi propio hijo. Estaba parada junto a la mesa principal, con mi vestido color beige que había planchado con tanto cuidado esa mañana, sosteniendo esa maldita bandeja con manos temblorosas. Había llegado 3 horas antes a la casa de mi prima Amalia para ayudar con los preparativos, aunque nadie me lo había pedido. Había pelado papas, había cortado vegetales, había sonreído mientras Maribel me lanzaba comentarios envenenados sobre mi forma de cocinar, sobre mi ropa, sobre todo. Yo solo quería que esa Navidad fuera especial. Solo quería compartir con mi hijo y mi nieto después de meses de ser ignorada, de ser tratada como si fuera invisible. El comedor estaba decorado con luces doradas que brillaban contra las paredes color crema. Podía oler el aroma del pavó mezclado con canela y ponche de frutas. Había risas hace apenas unos minutos. Los primos conversaban animadamente, los niños corrían entre las mesas, todo parecía perfecto. Yo había esperado el momento indicado para presentar mis tamales, esos mismos tamales que Mauricio había adorado durante toda su infancia, los que me pedía cada cumpleaños, cada ocasión especial. Los había preparado exactamente como él los recordaba. Masa suave, pollo desmenuzado con el toque exacto de especias, envueltos en hojas de maíz con todo el amor que una madre puede poner en un plato de comida. Pero cuando coloqué la bandeja frente a él, cuando le sonreí esperando aunque fuera una pequeña muestra de aprecio, Mauricio ni siquiera la miró. Apartó la bandeja con el dorso de la mano, como si fuera algo repugnante. «No voy a comer esto», dijo con voz fría, y luego se volvió hacia Maribel con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ella lo miró con complicidad, con esa expresión de superioridad que había perfeccionado en los 8 años que llevaba casada con mi hijo. Y entonces se lo dijo. Lo dijo en voz alta, para que todos escucharan, para que quedara grabado en la memoria de cada persona presente. El aire se volvió denso, pesado. Sentí como el calor subía por mi cuello, como mis mejillas ardían de vergüenza. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, aunque luché desesperadamente por contenerlas. No podía llorar. No allí. No frente a todos. Mi tía Amalia dejó escapar un jadeo ahogado. Mi primo Moisés se quedó con el tenedor suspendido a medio camino de su boca. Los niños pequeños que habían estado jugando en la esquina se callaron de golpe. Diana, mi prima, me miró con una mezcla de horror y lástima que me dolió casi tanto como las palabras de Mauricio. Maribel se inclinó hacia adelante, sus uñas perfectamente arregladas brillando bajo la luz mientras se cubría la boca para contener esa risa cruel. Pero sus ojos me atravesaban con un placer oscuro que decía todo lo que necesitaba saber. Ella había esperado este momento. Lo había planeado. Lo había orquestado. Y Mauricio, mi hijo, el niño que había crecido en mis brazos, el bebé que había llorado en mi pecho cuando su padre murió, se había convertido en su títere perfecto. Él ni siquiera me miraba a los ojos. Mantenía la vista fija en su plato vacío, con esa mandíbula tensa que yo conocía tan bien, con esa expresión de piedra que había aprendido a usar para esconder cualquier rastro de emoción. 30 personas esperaban. Esperaban mi reacción. Esperaban que gritara, que me defendiera, que hiciera una escena. O quizás esperaban que simplemente me desmoronara, que saliera corriendo de allí con la cola entre las piernas, humillada y destruida. Podía sentir el peso de todas esas miradas sobre mí como piedras aplastándome. El reloj antiguo en la pared,
Ese reloj que había pertenecido a mi difunto esposo marcaba cada segundo con un tic-tac que resonaba en el silencio mortal. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Y entonces Elian se movió. Mi nieto de 12 años, sentado al lado de su padre, empujó su silla hacia atrás. El sonido raspó contra el piso de madera como un grito. Se puso de pie lentamente, y cuando vi sus ojos color miel llenos de lágrimas, cuando vi cómo sus pequeñas manos temblaban mientras se convertían en puños apretados a sus costados, supe que algo importante estaba por pasar. Algo que ninguno de nosotros esperaba. Algo que cambiaría el curso de esa noche para siempre. Pero lo que Elian dijo en ese momento, las palabras que salieron de la boca de ese niño valiente, eso te lo contaré en un segundo. Porque primero necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. Necesitas saber la verdad completa. Necesitas entender que yo no siempre fui esta mujer de 63 años parada en medio de un comedor siendo humillada por su propio hijo. Hubo un tiempo en que Mauricio me miraba como si yo fuera su heroína. Hubo un tiempo en que él me decía que yo era la mujer más fuerte del mundo. Pero eso fue hace mucho. Antes de Maribel. Antes de que el dinero y las apariencias lo cambiaran todo. Mauricio tenía solo 5 años cuando mi esposo murió en un accidente de tráfico. Una noche lluviosa, un conductor ebrio, y mi mundo entero se derrumbó en cuestión de segundos. Me quedé sola con un niño pequeño, sin ahorros, sin familia cercana que pudiera ayudarme realmente, y con una montaña de deudas que mi esposo había dejado sin que yo lo supiera. Tenía 28 años y sentía que mi vida había terminado. Pero tenía a Mauricio. Y ese niño de ojos grandes y sonrisa tímida se convirtió en mi razón para levantarme cada mañana. Conseguí trabajo como empleada de limpieza en una escuela privada. Me pagaban poco, pero me permitían llevar a Mauricio conmigo después de clases. Él hacía su tarea en un rincón del pasillo mientras yo trapeaba pisos y limpiaba baños. Los fines de semana trabajaba en una lavandería. Mis manos se agrietaban por el agua y los químicos, mi espalda dolía por las largas jornadas, pero cada centavo que ganaba iba directamente a la educación de mi hijo. Quería que él tuviera lo que yo nunca tuve. Quería que estudiara, que se convirtiera en alguien importante, que nunca tuviera que limpiar pisos ajenos para sobrevivir. Y Mauricio era brillante. Sacaba las mejores calificaciones de su clase. Los maestros me llamaban para decirme lo orgullosa que debía estar. Recuerdo perfectamente el día que llegó a casa con su certificado de honor en 6º grado. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y me dijo: «Mamá, cuando sea grande voy a darte todo. Vas a tener la mejor casa, los mejores vestidos, todo. Te lo prometo». Lloré esa noche. Lloré de felicidad porque sentía que todos los sacrificios valían la pena. Cuando Mauricio entró a la preparatoria, conseguí un tercer trabajo. Vendía cosméticos de catálogo de puerta en puerta durante las noches. Dormía 4 horas diarias, a veces menos. Mis amigas me decían que me estaba matando, que necesitaba descansar, pero yo no podía parar. Mi hijo necesitaba uniformes nuevos, libros, materiales para sus proyectos. Necesitaba pagar la colegiatura de esa escuela prestigiosa que le abriría puertas. Y yo se lo daría aunque tuviera que desmoronarme en el intento. Luego vino la universidad. Mauricio fue aceptado en una de las mejores universidades privadas del país para estudiar administración de empresas. La colegiatura era de $15,000 al año. Yo no tenía $15,000. No tenía ni siquiera $1,000 ahorrados. Pero no iba a permitir que mi hijo perdiera esa oportunidad. Fui al banco y saqué un préstamo. Puse mi pequeña casa como garantía. Era una locura, lo sabía, pero era mi hijo. Mi único hijo. El niño por el que había trabajado hasta sangrar durante 18 años. Durante los 4 años de universidad, trabajé como nunca antes. Añadí un cuarto trabajo haciendo limpieza en oficinas por las madrugadas. Salía de mi casa a las 4 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche. Comía una vez al día para ahorrar dinero. Dejé de comprarme ropa nueva. Dejé de ir al doctor aunque me doliera el cuerpo. Cada centavo, cada maldito centavo, iba para la universidad de Mauricio. En total, gasté más de $65,000 en su educación. $65,000 que no tenía, que pedí prestados, que gané con sangre y lágrimas. Mauricio se graduó con honores. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Lo vi subir al estrado con su toga y birrete,
recibir su diploma, sonreír para las fotos. Yo estaba sentada hasta atrás del auditorio, con mi vestido viejo color gris y mis zapatos gastados, pero mi corazón estaba a punto de explotar de orgullo. Mi hijo lo había logrado. Había salido de la pobreza. Iba a tener una vida mejor que la mía. Todo había valido la pena. Consiguió trabajo inmediatamente en una empresa importante. Empezó ganando bien, mucho mejor de lo que yo había ganado en toda mi vida. Se mudó a un apartamento bonito en una zona cara de la ciudad. Yo seguía viviendo en mi casita humilde, seguía trabajando para pagar el préstamo que había sacado para él, pero estaba feliz. Mauricio venía a visitarme cada semana. Me llevaba flores. Me invitaba a comer. Me decía que pronto me compraría una casa nueva, que me sacaría de allí, que me pagaría todo lo que había invertido en él. Entonces conoció a Maribel. Fue en una conferencia de negocios hace 8 años. Ella trabajaba en el departamento de marketing de otra empresa. Era bonita, bien vestida, de buena familia. Desde el primer momento en que la conocí, supe que no le caía bien. La forma en que me miró de arriba abajo cuando Mauricio me presentó, la forma en que arrugó la nariz cuando vio mi casa, la forma en que sonrió con esa sonrisa falsa mientras me daba un abrazo superficial. Pero Mauricio estaba enamorado. Ciego de amor. Y yo no iba a ser la madre controladora que arruinara la felicidad de su hijo. Se casaron 6 meses después. Una boda cara y elegante que yo ayudé a pagar aunque Mauricio me dijo que no era necesario. Contribuí con $5,000 que había ahorrado vendiendo algunos de mis muebles viejos. Quería que mi hijo tuviera la boda de sus sueños. En la ceremonia, Maribel me sentó en una mesa alejada, junto a invitados que no conocía. Me enteré después de que le había dicho a Mauricio que yo me vería fuera de lugar en la mesa principal con su familia elegante. Y así comenzó mi lento descenso al infierno. No fue algo repentino. Maribel era demasiado inteligente para eso. Fue gradual, calculado, como veneno goteando lentamente en un vaso de agua. Al principio eran comentarios pequeños, casi imperceptibles. «Ay, Elda, ese suéter ya está muy gastado, ¿no crees?» O Mauricio me contó que trabajas limpiando casas, qué admirable que no te avergüence ese tipo de trabajo. Lo decía siempre con una sonrisa, siempre frente a otras personas, siempre con ese tonito dulce que hacía imposible confrontarla sin parecer la loca sensible. Mauricio empezó a cambiar. Dejó de visitarme cada semana. Luego cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Siempre tenía excusas. Estaba ocupado con el trabajo. Maribel no se sentía bien. Tenían compromisos sociales. Cuando yo lo llamaba, sus respuestas eran cada vez más cortas, más frías. Sí, mamá. No, mamá. Después hablamos, mamá. Como si yo fuera una obligación molesta en lugar de la mujer que había sacrificado todo por él. Cuando nació Elian, pensé que las cosas mejorarían. Pensé que ser abuela me devolvería a mi hijo de alguna forma. Pero Maribel tenía otros planes. Los primeros 6 meses después del parto, apenas me dejó ver al bebé. Siempre había una razón. El niño estaba durmiendo. El niño estaba enfermo. Ellos estaban ocupados. Cuando finalmente me permitió visitarlos, tenía que avisar con una semana de anticipación. No podía llegar sin previo aviso. No podía quedarme más de 1 hora. No podía cargar al bebé si ella no estaba presente supervisándome. Recuerdo una vez que llegué con un regalo para Elian. Había tejido una mantita color amarillo suave durante semanas, punto por punto, con todo mi amor. Maribel la desenvolvió frente a mí, la miró con esa expresión de desprecio que ya conocía tan bien, y dijo: «¡Ay, qué linda! Pero nosotros solo usamos ropa de marca para el bebé. Ya sabes, por su piel sensible». Luego la guardó en un cajón y nunca más la vi. Años después me enteré de que la había tirado a la basura ese mismo día. Mauricio nunca me defendió. Ni una sola vez. Cuando yo intentaba hablar con él sobre cómo me sentía, sobre cómo Maribel me trataba, él minimizaba todo. «Estás siendo muy sensible, mamá». Maribel no quiso decir eso. «Estás malinterpretando las cosas». Me hacía sentir como si yo estuviera loca, como si todo estuviera en mi imaginación. Pero no lo estaba. Yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Maribel me estaba borrando lentamente de la vida de mi hijo.
Las invitaciones a eventos familiares dejaron de llegar. Me enteraba por fotos en redes sociales de cumpleaños de Elian, de celebraciones, de reuniones donde yo no había sido invitada. Cuando le preguntaba a Mauricio, siempre tenía una excusa preparada. Pensamos que estarías trabajando. Fue algo de último minuto. Se nos olvidó avisarte. Mentiras. Todo eran mentiras. Maribel estaba construyendo una familia donde yo no tenía lugar, y Mauricio la dejaba hacerlo. Yo seguía trabajando. Seguía pagando el préstamo que había sacado para la educación de Mauricio. Cada mes, sin falta, depositaba $450 al banco. Dinero que me costaba ganar, dinero que necesitaba para mis propios gastos, pero era mi deuda y yo la pagaría. Mauricio lo sabía. Sabía perfectamente que yo todavía estaba pagando por su universidad. Nunca ofreció ayudarme. Ni un solo dólar. Mientras tanto, él y Maribel se mudaron a una casa enorme en un barrio exclusivo. Compraron un auto nuevo cada 2 años. Viajaban a Europa, al Caribe, a lugares que yo solo había visto en revistas. Cuando Elian cumplió 6 años, Maribel finalmente mostró su verdadera cara. Fue en el cumpleaños del niño. Yo había llegado temprano para ayudar con los preparativos, como siempre hacía. Había horneado un pastel casero de chocolate, el favorito de Elian. Pasé toda la noche anterior decorándolo con figuras de superhéroes hechas a mano. Estaba orgullosa de ese pastel. Representaba todo mi amor por mi nieto en cada detalle. Maribel lo vio en la cocina y su cara se transformó en una máscara de furia. ¿Qué es esto?, preguntó con voz helada. Es el pastel de Elian, respondí con una sonrisa, sin entender todavía. Ya encargamos un pastel profesional de $500, dijo ella, alzando la voz. No vamos a poner esta cosa casera en la mesa. Sentí como si me hubieran abofeteado. Pero a Elian le encanta el chocolate casero, intenté explicar. A Elian le gusta lo que nosotros le enseñamos que le guste, respondió Maribel. Y no es esto. Tomó mi pastel, ese pastel en el que había puesto horas de trabajo y amor, y lo tiró directamente al bote de basura. No lo guardó. No lo dejó para después. Lo destruyó frente a mis ojos. Luego se volteó hacia mí y dijo algo que nunca olvidaré. Elda, creo que es hora de que entiendas tu lugar en esta familia. Eres la madre de Mauricio, sí, pero yo soy su esposa. Esta es mi casa, mi hijo, mi familia. Y si quieres seguir siendo parte de ella, necesitas aprender a respetar mis reglas. Mauricio había escuchado todo desde la sala. Lo sé porque cuando salí de la cocina llorando, pasé junto a él. Estaba sentado en el sofá revisando su teléfono. Me vio llorar. Vio mis ojos rojos, mis manos temblorosas. Y no dijo nada. Absolutamente nada. Esa fue la primera vez que realmente entendí que había perdido a mi hijo. El niño que juró darme el mundo se había convertido en un extraño que no movería un dedo para defenderme. Las cosas empeoraron después de eso. Maribel comenzó a poner reglas cada vez más absurdas. Yo no podía llamar a Mauricio al celular, solo podía escribirle mensajes de texto y esperar a que él decidiera responder. No podía visitar su casa sin una invitación formal con al menos 2 semanas de anticipación. No podía llevarle regalos a Elian sin la aprobación previa de Maribel. No podía hablar de mi vida, de mis problemas, de nada que pudiera incomodar a la familia. Me estaba convirtiendo en un fantasma en la vida de mi propio hijo. Un día, Elian tenía 8 años, lo vi saliendo de la escuela. Yo pasaba por ahí de regreso de uno de mis trabajos y decidí saludarlo. El niño corrió hacia mí con los brazos abiertos, gritando «abuela», con esa alegría pura que solo los niños tienen. Me abrazó fuerte y me preguntó por qué ya no iba a visitarlo. «Te extraño mucho, abuela. ¿Por qué ya no vienes a mi casa?» Mi corazón se partió en 1000 pedazos. ¿Qué le dices a un niño? ¿Cómo le explicas que su madre no te quiere cerca? Desde ese día, empecé a encontrarme con Elian en secreto. Esperaba afuera de su escuela 1 o 2 veces por semana. Le llevaba sus dulces favoritos. Lo ayudaba con su tarea en una banca del parque. Escuchaba sus historias sobre sus amigos, sus maestros, sus sueños. El niño me contaba cosas que no le contaba a nadie más. Me decía que su mamá y su papá siempre estaban peleando, que su papá trabajaba todo el tiempo, que su mamá hablaba mal de mucha gente por teléfono.
Esos 30 minutos que pasábamos juntos se convirtieron en lo más importante de mi semana. Elian me hacía cartas. Cartas escritas con esa letra infantil temblorosa, llenas de dibujos de corazones y flores. Te quiero, abuela Elda. Eres mi persona favorita en el mundo. Las guardaba todas en una caja de metal que escondía debajo de mi cama, como si fueran tesoros invaluables. Porque lo eran. Era la prueba de que todavía importaba para alguien, de que no era invisible, de que mi amor significaba algo para ese niño hermoso que cargaba mis genes y mi apellido. Pero Maribel descubrió nuestros encuentros secretos. No sé cómo, pero lo hizo. Tal vez Elian mencionó algo inocentemente, o tal vez me había estado vigilando. Un día recibí una llamada de Mauricio. Su voz era pura furia contenida. Mamá, ¿qué diablos crees que estás haciendo viendo a Elian a escondidas? Me quedé helada. Solo quería pasar tiempo con mi nieto, respondí con voz temblorosa. Estás confundiendo al niño, me gritó. Maribel está muy molesta. Dice que lo estás manipulando, llenándole la cabeza de ideas en contra de ella. Yo nunca haría eso, intenté defenderme, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse. Jamás hablaría mal de ustedes frente a Elian. Pero Mauricio no quería escuchar. A partir de hoy, tienes prohibido acercarte a la escuela. Si vuelves a ver a Elian sin nuestro permiso, tomaremos medidas legales. ¿Entiendes? Medidas legales. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, sintiendo como mi mundo se desmoronaba una vez más. Dejé de ver a Elian. No porque quisiera, sino porque tenía miedo. Miedo de que realmente me demandaran, de que me quitaran incluso ese mínimo contacto que todavía tenía con mi familia. Pasaron meses. 6 meses enteros sin ver a mi nieto. Sin escuchar su risa. Sin sus abrazos. Sin sus cartas. Me hundí en una depresión profunda. Dejé de comer bien. Perdí casi 20 libras. Mis compañeras de trabajo me preguntaban si estaba enferma. Y lo estaba. Estaba enferma del alma. Mauricio me enviaba mensajes de texto ocasionalmente. Mensajes fríos, cortos, obligados. Feliz cumpleaños, mamá. Feliz Navidad. Eso era todo. Ni llamadas, ni visitas, nada. Yo le respondía siempre, desesperada por mantener aunque fuera ese hilo delgado de comunicación. Gracias, mi amor. ¿Cómo está Elian? ¿Podría visitarlos pronto? Rara vez respondía. Y cuando lo hacía, siempre era lo mismo. Estamos ocupados. Tal vez más adelante. El año pasado, en Navidad, ni siquiera me invitaron. Me enteré por las redes sociales que habían hecho una cena familiar grande en su casa. Vi las fotos. Mauricio sonriendo junto a Maribel. Elian abriendo regalos caros. Los padres de Maribel brindando con copas de champán. Todos felices. Todos juntos. Y yo, sola en mi casita, comiendo sobras de pavó que mi vecina me había regalado por lástima. Lloré toda la noche. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pensé que nada podría ser peor que eso. Estaba equivocada. Este año, 2 semanas antes de Navidad, recibí un mensaje de Mauricio. Mamá, este año la cena de Navidad será en casa de la prima Amalia. Puedes venir si quieres. Será a las 7 de la noche. Leí ese mensaje 20 veces. Puedes venir si quieres. No era una invitación cálida. No era te extrañamos o queremos que vengas. Era casi como si fuera una obligación molesta, pero al menos era algo. Al menos podría ver a Elian. Al menos podría estar cerca de mi hijo nuevamente. Pasé 2 semanas completas preparándome para esa cena. Compré tela y cosí un vestido nuevo color beige porque sabía que Maribel criticaría mi ropa. Fui a la peluquería por primera vez en 3 años y gasté dinero que no tenía para que me arreglaran el cabello. Practiqué sonrisas frente al espejo. Ensayé conversaciones en mi cabeza. Mantente positiva, Elda. No des motivos para que te critiquen. Sé amable. Sé invisible si es necesario. Solo quieres estar cerca de tu familia. Y decidí hacer tamales. Los tamales que Mauricio había amado toda su vida. Pasé 2 días enteros en la cocina.
Compré los ingredientes más frescos que pude encontrar. Preparé la masa exactamente como mi madre me había enseñado, agregando ese toque secreto de manteca y caldo que los hacía especialmente suaves. Desmenucé el pollo a mano, lo sazoné con chile rojo, comino, ajo. Envolví cada tamal con cuidado, asegurándome de que quedaran perfectos. Hice 30 tamales. 30 pequeñas muestras de amor envueltas en hojas de maíz. La mañana de Navidad, me desperté a las 5 de la mañana aunque la cena era a las 7 de la noche. Estaba demasiado nerviosa para dormir. Me arreglé con cuidado. Me puse el vestido nuevo. Me maquillé ligeramente. Me miré en el espejo y vi a una mujer de 63 años tratando desesperadamente de verse presentable para una familia que la había rechazado una y otra vez. Pero tenía esperanza. Todavía tenía esa estúpida esperanza de que tal vez, solo tal vez, esta Navidad sería diferente. Llegué a casa de Amalia a las 4 de la tarde. Ofrecí ayudar con los preparativos. Amalia me miró con pena, pero me dejó pelar papas y cortar verduras. Maribel llegó a las 5 con Mauricio y Elian. Cuando Elian me vio, sus ojos se iluminaron. Corrió hacia mí gritando «Abuela», y me abrazó con tanta fuerza que casi me tira al suelo. «Te extrañé tanto, abuela, tanto». Enterró su cara en mi pecho y sentí como sus pequeños hombros temblaban. Ese niño también había sufrido nuestra separación. Maribel lo apartó de mí en cuestión de segundos. «Elian, ve a lavarte las manos. Están sucias». No estaban sucias. El niño acababa de llegar. Pero obedeció, lanzándome una mirada de disculpa antes de desaparecer hacia el baño. Maribel me miró de arriba abajo con esos ojos fríos. «Veo que te compraste vestido nuevo. ¡Qué ocasión especial!». El sarcasmo goteaba de cada palabra. «Solo quería verme bien para la cena familiar», respondí tratando de mantener la voz firme. Ella sonrió con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué dulce! Mauricio ni siquiera me saludó. Pasó junto a mí como si yo fuera parte de los muebles y fue directo a conversar con los otros invitados. Lo observé desde lejos. Mi hijo. El hombre en el que se había convertido mi bebé. Vestía un traje caro color gris oscuro. Reloj de lujo en la muñeca. Zapatos italianos brillantes. Hablaba con confianza, con arrogancia incluso, sobre su trabajo, sus inversiones, sus planes de comprar una casa aún más grande. Era exitoso. Rico. Exactamente lo que yo había soñado para él. Pero se había convertido en alguien que yo no reconocía. La cena comenzó a las 7 en punto. 30 personas alrededor de una mesa enorme. Yo estaba sentada en una esquina, lejos de Mauricio, lejos de Elian, entre dos primos lejanos que apenas conocía. Maribel había organizado los lugares. Obviamente. Observé cómo servían la comida. Pavo dorado y jugoso. Puré de papas cremoso. Ensaladas frescas. Panés artesanales. Todo se veía hermoso. Pero yo había traído mis tamales. Los había dejado en la cocina, esperando el momento perfecto para presentarlos. Cuando llegó el momento del postre, decidí que era mi oportunidad. Me levanté con la bandeja de tamales humeantes, caminé hacia la mesa principal donde estaba Mauricio, y se la presenté con una sonrisa temblorosa. «Hice tus favoritos, mi amor. Tamales como cuando eras niño». Mi voz sonaba esperanzada, casi suplicante. Toda la mesa se quedó en silencio. 30 pares de ojos se volvieron hacia nosotros. Mauricio miró la bandeja. Miró mis manos arrugadas sosteniéndola. Miró mi cara llena de esperanza. Y entonces, con un gesto frío y calculado, apartó la bandeja con el dorso de su mano. «No voy a comer esto», dijo Mauricio con voz plana, como si estuviera rechazando algo podrido, algo indigno de estar en esa mesa elegante. El golpe de sus palabras fue peor que cualquier bofetada física. Sentí como la bandeja temblaba en mis manos. Como mi respiración se detenía en mi garganta. Como cada persona en esa mesa contenía el aliento esperando lo que vendría después. Maribel se inclinó hacia adelante, sus labios curvándose en esa sonrisa cruel que ya conocía demasiado bien. Sus ojos brillaban con anticipación, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «Ay, Mauricio», dijo ella con voz melosa, lo suficientemente alta para que todos escucharan, «no seas tan duro con tu mamá.
Pero la forma en que lo dijo, el tono condescendiente, la mirada burlona que me lanzó, dejaba claro que no estaba defendiéndome. Estaba disfrutando cada segundo de mi humillación. Es solo que, continuó, volteándose hacia los demás invitados como si estuviera compartiendo un secreto, nosotros tenemos estándares muy específicos sobre lo que comemos. Ya saben, por salud, por calidad. No podemos simplemente comer cualquier cosa. La implicación era clara. Mis tamales eran cualquier cosa. Comida inferior. Indigna de su mesa, de su estatus, de su vida perfecta y cara. Sentí como el calor subía por mi cuello, como mis mejillas ardían de vergüenza. Podía escuchar el silencio incómodo que llenaba el comedor. Alguien tosió. Un tenedor cayó contra un plato con un sonido metálico que resonó como un disparo. Mi prima Diana me miraba con los ojos llenos de lástima. Mi tía Amalia negaba con la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba presenciando. Pero lo peor, lo absolutamente peor, era la expresión en el rostro de Mauricio. No había vergüenza allí. No había conflicto. No había ni un destello del niño que solía abrazarme y decirme que yo era su heroína. Había frialdad. Desprecio. Como si realmente creyera que yo era menos que él ahora. Como si todos esos años de sacrificio, todas esas noches sin dormir, todos esos trabajos agotadores que hice para que él pudiera tener una vida mejor, no significaran absolutamente nada. Entonces se lo dijo. Las palabras que habían estado gestándose en su boca, alimentadas por años de veneno de Maribel, años de distanciamiento, años de convertirse en alguien que valoraba el dinero y las apariencias por encima del amor. Madres fracasadas no merecen sentarse en la mesa con nosotros. Su voz era firme, clara, sin vacilación. Como si hubiera ensayado esa línea, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para destruirme completamente. 30 personas se quedaron paralizadas. El tiempo se detuvo. Yo no podía moverme. No podía respirar. No podía procesar que esas palabras acababan de salir de la boca de mi hijo. Mi único hijo. El niño que había crecido en mi vientre. El bebé que había amamantado. El niño que había consolado cuando lloraba por la muerte de su padre. El adolescente que me había prometido darme el mundo. Ese hombre acababa de llamarme fracasada. Frente a 30 personas. En Navidad. Mientras yo sostenía una bandeja de comida hecha con amor. Maribel se rió. No fue una risita nerviosa. Fue una carcajada completa, aguda, llena de triunfo. Se cubrió la boca con su mano de uñas perfectamente arregladas color rojo brillante, pero sus ojos me atravesaban con puro placer malicioso. Había ganado. Después de 8 años de envenenar lentamente la relación entre mi hijo y yo, después de aislarme, humillarme, borrarme, finalmente había conseguido lo que quería. Mauricio eligiéndola a ella. Mauricio rechazándome públicamente. Mauricio convirtiéndose en su títere perfecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. El zumbido del refrigerador en la cocina. Mi propio corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, aunque luché desesperadamente por contenerlas. No iba a llorar. No les daría esa satisfacción. Pero mi cuerpo me traicionaba. Mis manos temblaban tanto que la bandeja de tamales comenzó a inclinarse peligrosamente. Mis rodillas se sentían débiles. Mi garganta estaba tan cerrada que no podía tragar. Moisés, mi primo, se aclaró la garganta incómodo. Mauricio, eso fue muy duro, hombre. Es tu madre. Su voz sonaba tensa, molesta. Pero Mauricio ni siquiera lo miró. Mantenía sus ojos fijos en su plato vacío, con esa mandíbula apretada, con esa expresión de piedra que había perfeccionado para esconder cualquier emoción. Maribel le puso una mano en el brazo, un gesto posesivo, y le susurró algo al oído que lo hizo asentir. Estaban unidos. Un frente común contra mí. Diana se puso de pie, claramente molesta. Esto es ridículo. Elda es familia. ¿Cómo puedes tratarla así? Pero su voz se perdió en el silencio pesado. Nadie más se atrevía a hablar. Todos miraban sus platos, sus copas, cualquier cosa menos a mí. Porque presenciar mi humillación era incómodo. Porque meterse significaba crear drama.
porque era más fácil quedarse callados y dejar que Maribel y Mauricio me destruyeran en paz. Yo solo quería desaparecer. Quería que la tierra me tragara. Quería despertar y descubrir que todo había sido una pesadilla horrible. Pero era real. Dolorosamente real. Podía sentir el peso de la bandeja en mis manos. Podía oler mis tamales, ese aroma a hogar y amor que ahora parecía burlarse de mí. Podía ver las miradas de lástima de algunos invitados, las miradas incómodas de otros, la mirada triunfante de Maribel. Y entonces Elian se movió. Mi nieto de 12 años, que había estado sentado junto a su padre en silencio, empujó su silla hacia atrás tan violentamente que raspó contra el piso de madera con un sonido agudo que hizo que todos saltaran. Se puso de pie lentamente, y cuando lo miré, vi que sus ojos color miel estaban llenos de lágrimas. Lágrimas que rodaban libremente por sus mejillas. Sus pequeñas manos se habían convertido en puños apretados a sus costados. Todo su cuerpo temblaba de emoción. ¿Cómo puedes decir eso? Su voz salió quebrada pero fuerte. Más fuerte de lo que hubiera esperado de un niño de 12 años. ¿Cómo puedes llamar fracasada a la abuela? Mauricio se tensó inmediatamente. Elian, siéntate ahora mismo, ordenó con esa voz autoritaria que usaba en su trabajo, esa voz que no admitía desobediencia. Pero Elian no se sentó. Por primera vez en su vida, desafió a su padre abiertamente. No me voy a sentar. No voy a quedarme callado mientras tratas así a la abuela. Maribel dejó de sonreír. Su cara se transformó en una máscara de furia. No le hables así a tu padre, siseó con voz venenosa. Te voy a castigar por faltarnos el respeto de esta manera. Pero Elian la ignoró completamente. Dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que estuvo parado a mi lado. Tomó mi mano libre, la que no sostenía la bandeja, y la apretó con fuerza. Su mano era pequeña, suave, pero sorprendentemente firme. La abuela Elda es la mejor persona que conozco, dijo Elian con voz temblorosa pero clara, mirando directamente a su padre. Ella me ayuda con mi tarea cuando ustedes están demasiado ocupados. Ella me escucha cuando ustedes no tienen tiempo. Ella me quiere de verdad, no solo cuando es conveniente. Cada palabra era como una bomba cayendo en ese comedor silencioso. Los invitados intercambiaban miradas sorprendidas. Mauricio se había puesto rígido como una estatua. Nos veíamos en secreto, continuó Elian, y mi corazón se detuvo. Después de la escuela. En el parque. Me llevaba dulces y me ayudaba con matemáticas. Me contaba historias de cuando papá era niño. Me hacía sentir importante. Las lágrimas seguían rodando por su cara, pero no intentó limpiarlas. Y nunca habló mal de ustedes, aunque ustedes hablan mal de ella todo el tiempo. Mauricio se puso de pie tan rápido que su silla casi se cae. Su cara estaba roja de rabia. ¿Qué dijiste? Su voz era peligrosamente baja. Maribel también se levantó, sus ojos como rendijas. Te dije que esa mujer estaba manipulándote, le dijo a Mauricio con voz aguda. Te dije que era tóxica. Y ahora mira, lo admite el mismo niño. Lo estaba viendo a escondidas, envenenándolo contra nosotros. Ella no me envenenó, gritó Elian, su voz rompiéndose. Ustedes son los que están mal. Ustedes son los que pelean todo el tiempo. Ustedes son los que nunca tienen tiempo para mí. El silencio que siguió fue absoluto. Había cruzado una línea que no se podía descruzar. La abuela me quiere de verdad, continuó Elian, su voz subiendo de volumen con cada palabra. Ella sacrificó todo por ti, papá. Todo. Y tú la tratas como si fuera basura. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero había algo más que dolor en su expresión ahora. Había rabia. Había decepción. Había una madurez que no debería existir en un niño de 12 años. Me contó cómo trabajaste 3 empleos para pagarte la universidad. Cómo todavía está pagando el préstamo que sacó para ti. Cómo nunca le has devuelto ni $1. El comedor entero se quedó sin aire. 30 personas procesando esa información. Mauricio se puso pálido. Maribel lo miró con ojos desorbitados. ¿Qué préstamo?, preguntó ella con voz aguda. ¿De qué está hablando este niño? Pero Mauricio no respondió. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. Por primera vez en toda la noche, parecía inseguro, expuesto, vulnerable.
Porque era verdad. Todo era verdad. Y ahora toda la familia lo sabía. ¿Es verdad eso, Mauricio?, preguntó mi tía Amalia con voz temblorosa. Elda todavía está pagando tu universidad. El silencio de Mauricio fue respuesta suficiente. Diana soltó un jadeo ahogado. Dios mío, tienes un salario enorme y tu madre todavía está trabajando como empleada de limpieza pagando tus deudas. Su voz estaba llena de disgusto. Moisés negó con la cabeza lentamente, mirando a Mauricio como si fuera un extraño. Eso es bajo, hermano. Muy bajo. Elian, cállate, ordenó Mauricio finalmente, su voz temblorosa de rabia y pánico. No sabes de lo que hablas. Eres un niño. No entiendes cómo funcionan las cosas entre adultos. Pero Elian sacudió la cabeza violentamente. Entiendo perfectamente. Entiendo que trataste mal a la persona que más te amó en este mundo. Entiendo que te avergüenzas de ella porque no es rica como ustedes. Entiendo que eres un mal hijo. Las últimas 3 palabras cayeron como piedras en agua quieta. Mauricio se quedó completamente inmóvil, como si lo hubieran abofeteado. Maribel soltó un jadeo ahogado. Algunos de los invitados murmuraban entre sí, claramente incómodos pero también claramente del lado de Elian. Diana asintió con aprobación. Moisés miraba a Mauricio con disgusto evidente. Amalia tenía lágrimas en los ojos mientras me observaba sosteniendo todavía esa maldita bandeja de tamales. Si la abuela Elda tiene que irse, dijo Elian con voz firme, apretando mi mano aún más fuerte. Entonces yo también me voy. No me voy a quedar aquí viendo cómo la humillan. No voy a ser como tú, papá. No voy a olvidar a la gente que me ama de verdad solo porque me conviene. Y sin esperar respuesta, comenzó a jalarme hacia la puerta. Mis piernas se movieron automáticamente, siguiéndolo, aunque mi cerebro todavía estaba tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. Elian, te ordeno que te sientes ahora mismo, gritó Mauricio, su voz llena de una autoridad desesperada. Pero Elian no se detuvo. Seguía caminando, jalándome de la mano, sus pequeños hombros cuadrados con determinación. Si sales por esa puerta, habrá consecuencias, amenazó Maribel, su voz histérica ahora. Te voy a castigar por 1 mes. 2 meses. Sin teléfono, sin videojuegos, sin nada. Elian se detuvo en la puerta y se volteó para mirar a sus padres. Sus mejillas todavía estaban mojadas por las lágrimas, pero sus ojos tenían una claridad, una certeza que me rompió el corazón. No me importa, dijo con voz tranquila. Castíguenme todo lo que quieran. Vale la pena con tal de estar del lado correcto. Luego me miró a mí, me sonrió con esa sonrisa triste pero genuina, y dijo, vamos, abuela. No tienes que estar donde no te valoran. Salimos juntos a la noche fría de diciembre. El aire helado golpeó mi cara y finalmente, dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré mientras caminábamos por la calle, todavía sosteniendo la bandeja de tamales con una mano y la mano de Elian con la otra. Lloré por la humillación. Lloré por la pérdida de mi hijo. Lloré por la injusticia de todo. Pero también lloré de gratitud por este niño valiente que había defendido mi dignidad cuando nadie más lo hizo. El parque estaba decorado con luces navideñas que parpadeaban en tonos dorados y plateados. Había familias paseando, niños corriendo, parejas tomadas de la mano. Todo el mundo parecía feliz. Todo el mundo menos nosotros. Nos sentamos en una banca alejada, bajo un árbol grande que nos protegía parcialmente del viento helado. Elian seguía abrazado a mí, su cabeza apoyada en mi hombro, su cuerpo pequeño temblando por el frío y por las emociones. Lo siento, abuela, susurró. Siento que papá sea así. Siento que mamá sea tan mala contigo. No es justo. Yo besé su cabeza, inhalando ese olor a champú infantil mezclado con galletas que siempre tenía. No tienes que disculparte por ellos, mi amor. Tú eres perfecto. Eres exactamente lo que necesitaba en este momento. Le froté la espalda suavemente, tratando de darle calor, tratando de reconfortarlo aunque yo misma estaba destrozada por dentro. Compartimos los tamales allí, en esa banca fría, bajo las luces navideñas que decoraban el parque. Elian dijo que eran los mejores tamales que había probado en su vida. Mucho mejor que toda esa comida cara de la cena, dijo con la boca llena, y ambos nos reímos a través de las lágrimas. Fue el momento más dulce y más amargo de mi vida.
Dulce por la compañía de mi nieto. Amargo porque sabía que esto tendría consecuencias terribles. Me contó cosas esa noche que me partieron el alma. Me dijo que Maribel constantemente hablaba mal de mí cuando Mauricio no estaba en casa. Que le decía que yo era una vieja amargada que solo quería arruinar su familia feliz. Que mi pobreza era contagiosa y peligrosa. Que yo no había sabido educar bien a Mauricio y por eso él había tenido que rehacerse cuando conoció a Maribel. Pero yo nunca le creí, abuela, dijo Elian con fiereza. Yo sé quién eres de verdad. Recuerdo todas las veces que me ayudaste. Todas las tardes en el parque. Todas las historias que me contaste. Guardé todas tus cartas en una caja debajo de mi cama, continuó con voz quebrada. Mamá no sabe que las tengo. Las leo cuando me siento solo, cuando ellos pelean, cuando necesito recordar que alguien en este mundo realmente me quiere sin condiciones. Sus palabras me hicieron llorar aún más. Este niño no debería estar cargando con tanto peso emocional. No debería tener que elegir entre sus padres y su abuela. Pero Maribel había creado esta situación. Ella había forzado esta elección. También me confesó que sus padres peleaban constantemente. Que Mauricio llegaba tarde a casa casi todas las noches, usando el trabajo como excusa para no estar allí. Que Maribel se la pasaba comprando cosas caras, ropa de diseñador, joyas, muebles, todo para llenar un vacío que el dinero nunca podría llenar. Tienen todo el dinero del mundo, pero no son felices, abuela. No como cuando estoy contigo. Con ellos todo es apariencias. Todo es que dirán los demás. Nada es real. Me dijo que lo habían inscrito en actividades extracurriculares que no le interesaban solo porque eran prestigiosas. Clases de francés, golf, piano. Todo para crear la imagen del hijo perfecto de una familia exitosa. No me preguntan qué quiero hacer, dijo con tristeza. Solo me dicen qué debo hacer para encajar en su mundo. Mi corazón se rompía con cada palabra. Mauricio se había convertido exactamente en lo que yo había tratado de evitar. Un hombre que valoraba el estatus sobre la felicidad. 2 horas después, Mauricio llegó al parque en su auto caro. Un sedán color negro brillante que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 5 años. Bajó con pasos furiosos, su cara una máscara de rabia contenida. Elian, al auto. Ahora. Su voz no admitía discusión. Elian me miró con ojos suplicantes, aferrándose a mi brazo. No quiero irme, abuela. Por favor. Pero yo asentí suavemente, con el corazón destrozado. Ve con tu papá, mi amor. Estaré bien. No quería que el niño sufriera más por mi culpa. No quería que esto escalara aún más. Él se levantó lentamente, me dio un último abrazo aplastante, y susurró en mi oído. Te amo, abuela. Nunca lo olvides. Pase lo que pase, nunca lo olvides. Mauricio no me miró. No dijo ni una palabra. Tomó a Elian del brazo con más fuerza de la necesaria, lo metió al auto casi a empujones, y se fueron dejándome sola en ese parque oscuro y frío. Me quedé allí sentada durante horas, viendo las luces navideñas parpadear, escuchando risas distantes de familias felices, sintiendo el vacío más profundo que había sentido en mi vida. Mi hijo me odiaba. Mi nuera me había convertido en su enemigo. Y ahora, probablemente, no volvería a ver a Elian nunca más. El frío de diciembre calaba hasta mis huesos, pero el frío en mi corazón era aún peor. Me sentía completamente sola en el mundo. 63 años de vida y no tenía nada. Ni familia, ni dinero, ni esperanza. Finalmente me levanté de esa banca cuando el parque estaba casi vacío. Mis piernas apenas me sostenían. Caminé de regreso a mi casita con pasos lentos y pesados, como una mujer derrotada. La casa estaba oscura y fría cuando entré. No había nadie esperándome. No había luces cálidas ni abrazo reconfortante. Solo silencio y soledad. Me dejé caer en mi vieja cama sin siquiera quitarme el vestido beige, y lloré hasta quedarme dormida de puro agotamiento. Al día siguiente, desperté después de apenas 3 horas de sueño. Mis ojos estaban tan hinchados que apenas podía abrirlos. Mi cabeza palpitaba con un dolor intenso. Mi cuerpo entero dolía como si me hubieran golpeado. Me miré en el espejo del baño y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Tenía ojeras profundas color morado.
Mi piel se veía grisácea. Mi cabello estaba completamente despeinado. Me veía exactamente como me sentía, destrozada. Pero tenía que levantarme. Tenía que ir a trabajar. La vida no se detenía solo porque tu corazón estuviera destrozado. Todavía tenía que pagar el préstamo de la Universidad de Mauricio. Todavía tenía que pagar el alquiler, la comida, los servicios. La pobreza no te permite el lujo de desmoronarte. Me preparé un café aguado con los últimos gramos que me quedaban. No tenía hambre. La idea de comer me revolvía el estómago. Me puse mi uniforme de limpieza, ese uniforme que Maribel tanto despreciaba, y estaba a punto de salir cuando sonó mi teléfono. Era Mauricio. Mi corazón dio un salto violento en mi pecho. Tal vez llamaba para disculparse. Tal vez había reflexionado durante la noche. Tal vez se había dado cuenta de lo horrible que había sido. Tal vez algo de ese niño que yo había criado, ese niño dulce y amoroso, todavía existía dentro de ese hombre frío. Contesté con manos temblorosas, con un hilo de esperanza aferrándose desesperadamente a mi corazón roto. «Hola». Mi voz salió ronca, quebrada. «Mamá», dijo él, y su tono me heló la sangre instantáneamente. No había arrepentimiento allí. No había culpa. No había ni un rastro de la ternura que alguna vez había existido entre nosotros. Había triunfo. Había crueldad calculada. Había algo oscuro y retorcido que me hizo sentir náuseas. «Necesito que sepas algo». Hizo una pausa dramática, como si quisiera saborear el momento, como si quisiera asegurarse de que cada palabra penetrara profundamente en mi alma herida. «Acabo de recibir mi bono de fin de año. $50,000. Además de mi salario base de $180,000 al año. Maribel y yo estamos comprando una casa de $600,000 en la zona más exclusiva de la ciudad. Una casa con 6 habitaciones, 5 baños, piscina, jardín enorme, garaje para 3 autos». Cada palabra era como un cuchillo clavándose lentamente en mi pecho. «Quería que lo supieras. Quería que entendieras que hice bien en alejarme de tu vida». Mi respiración se detuvo. Mis piernas se volvieron débiles. Tuve que sentarme en el borde de mi cama antes de caer. «Mauricio», susurré con voz temblorosa, «¿cómo puedes decirme esto?» Él se rió. Se rió con esa risa fría, hueca, que había aprendido de Maribel. Esa risa que no tenía nada de alegría, solo veneno puro. «Fácil. Porque es la verdad. Tú sacrificaste todo por mí, sí. Pero eso fue tu elección. Yo nunca te pedí que arruinaras tu vida por la mía. Ahora estoy donde estoy por mi propio esfuerzo, no por el tuyo», continuó con voz dura y sin emoción. «Y francamente, mamá, tener una madre pobre que limpia casas ajenas no encaja con la imagen que Maribel y yo estamos construyendo. Tenemos una reputación que mantener. Amigos importantes. Socios de negocios. No puedo presentarte en mis círculos sociales. Sería vergonzoso». Cada palabra era una puñalada. Cada sílaba me arrancaba un pedazo del alma. «Entonces llamaste solo para presumir», dije con voz rota, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas otra vez. «Solo para restregarme en la cara tu éxito mientras yo sigo pagando las deudas que saqué para dártelo». Hubo un silencio breve del otro lado de la línea. Por un segundo pensé que tal vez había tocado su conciencia. Pero estaba equivocada. «Sobre eso», dijo con tono casual, demasiado casual, «creo que es hora de que dejes de usar ese préstamo como excusa para hacerme sentir culpable». «¿Excusa?» Mi voz subió una octava. «¿Excusa? Mauricio, todavía debo $42,000 de los $65,000 que gasté en tu educación. $450 al mes que pago religiosamente aunque apenas me alcance para comer. ¿Cómo te atreves a llamarlo excusa?» Él suspiró con fastidio, como si yo fuera una niña tonta que no entendía cómo funcionaba el mundo. «Ese fue tu error, mamá. Tu error por querer vivir por encima de tus posibilidades. Nadie te obligó a endeudarte». «Eres mi hijo», grité, perdiendo completamente la compostura. «Lo hice porque te amaba. Porque quería que tuvieras oportunidades. Porque soñaba con que tuvieras una vida mejor que la mía». Mi voz se quebró en sollozos. «Y lo conseguiste. Tienes todo lo que yo soñé para ti. Pero te convertiste en alguien horrible en el proceso.
Te convertiste en alguien que no reconozco. Me convertí en alguien exitoso, me corrigió con frialdad. Algo que tú nunca fuiste ni nunca serás. ¿Y sabes qué, mamá? Maribel tiene razón. Ella me abrió los ojos. Me hizo ver que tu pobreza, tu mentalidad de víctima, tu conformismo, todo eso era tóxico. Me estaba arrastrando hacia abajo. Tenía que cortarte de mi vida para poder crecer. Sus palabras eran veneno puro, cada una diseñada para destruirme un poco más. Entonces esto es lo que Maribel ha hecho contigo, dije con voz temblorosa pero más firme ahora. Te convirtió en su clon. En alguien cruel, superficial, que solo valora el dinero y las apariencias. El niño que yo crié nunca habría dicho estas cosas. Mauricio se rió de nuevo, esa risa horrible que me helaba la sangre. El niño que criaste era débil, sentimental, demasiado apegado a ti. Maribel me ayudó a ser fuerte, a poner límites, a entender que la familia no es obligación si esa familia no aporta nada a tu vida. No aporto nada, repetí en voz baja, sintiendo como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Te di la vida. Te crié sola desde los 5 años. Trabajé hasta sangrar para que tuvieras educación. Sacrifiqué mi salud, mi juventud, mis sueños. Todo por ti. Y para ti eso no es nada. Mi voz ya no temblaba. Había pasado del dolor a algo más frío. Algo más peligroso. Decepción absoluta. Correcto, dijo él sin vacilar. No es nada porque fue tu obligación como madre. Yo no te pedí nacer. Tú decidiste tenerme. Yo no te pedí que trabajaras 3 empleos. Tú decidiste endeudarte. Todas fueron tus decisiones, no las mías. Así que deja de actuar como si yo te debiera algo. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de años de amor desperdiciado, de sacrificios nunca valorados, de un lazo maternal destrozado irreparablemente. Está bien, dije finalmente con voz extrañamente calmada. Entiendo perfectamente. Ya no te debo nada como madre porque nunca te debí nada según tú. Pero déjame decirte algo, Mauricio. Algún día, cuando tengas 63 años y mires hacia atrás, vas a entender lo que destruiste hoy. Vas a entender que el dinero y las casas grandes no llenan el vacío que dejas cuando traicionas a quien te amó incondicionalmente. Y cuando ese día llegue, cuando finalmente entiendas, va a ser demasiado tarde. Qué dramática, respondió con tono burlón. Siempre fuiste así, exagerando todo, haciéndote la víctima. Por eso Elian también está confundido. Tú lo manipulaste ayer con tu actuación. Pero no te preocupes, Maribel y yo ya lo pusimos en su lugar anoche. Está castigado por 1 mes. Sin electrónicos. Sin salidas. Va a aprender a respetar a sus padres y a no dejarse manipular por viejas sentimentales. Mi corazón se contrajo de dolor pensando en Elian. ¿Lo castigaron por defenderme? ¿Por tener empatía y decencia? Mi voz temblaba de indignación. Ese niño tiene más dignidad y valor moral en su dedo meñique que ustedes 2 juntos. Mauricio resopló. Ese niño necesita aprender su lugar. Y su lugar no es contigo. De hecho, Maribel y yo hemos decidido que ya no tendrás contacto con Elian. Nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni encuentros casuales. Si te vemos cerca de su escuela, llamaremos a la policía. No puedes hacer eso, susurré, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Es mi nieto. Tengo derecho a verlo. Mauricio se rió con crueldad. Técnicamente sí puedes verlo, pero solo si yo lo permito. Y no lo permito. Así funcionan las cosas, mamá. Los padres tienen la última palabra. Y nosotros decidimos que no eres una influencia positiva para nuestro hijo. Así que aléjate de nuestra familia. Aléjate de mi vida. Sigue pagando tu préstamo como la buena mártir que eres, y déjanos en paz. Colgó antes de que pudiera responder. El tono de marcación resonó en mi oído como un grito final de despedida. Me quedé allí sentada, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas, mirando la pared vacía de mi habitación, sintiendo como mi mundo se derrumbaba completamente. No era solo el rechazo. No era solo la crueldad. Era la certeza absoluta de que había perdido a mi hijo para siempre. El Mauricio que yo conocía,
El niño que había criado con tanto amor, había muerto. Y en su lugar quedaba este extraño cruel, que medía el valor de las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. Esa semana fue la más oscura de mi vida. Dejé de comer casi por completo. Bajé 8 libras en 5 días. Iba a trabajar como un zombie, limpiando pisos y baños en piloto automático, mientras mi mente repetía una y otra vez las palabras de Mauricio. No aportas nada. Fue tu obligación. Eres vergonzosa. Las palabras giraban en mi cabeza como un disco rayado, destruyendo cada recuerdo feliz, manchando cada sacrificio que había hecho con amor. Mis compañeras de trabajo notaron mi estado. Iris, una mujer que llevaba 15 años limpiando conmigo, me encontró llorando en el baño de una oficina el tercer día después de Navidad. Elda, ¿qué te pasa? Nunca te había visto así. Yo no podía hablar. Solo sacudía la cabeza mientras las lágrimas seguían cayendo. Ella me abrazó fuerte, sin hacer preguntas, simplemente sosteniéndome mientras yo me desmoronaba en sus brazos. Hombre o hijo, dijo finalmente. Son las únicas 2 cosas que rompen así a una mujer. Asentí débilmente. Hijo, susurré. Me obligué a seguir adelante. No tenía opción. El día 28 de diciembre tuve que hacer mi pago mensual del préstamo. $450 que transferí con dedos temblorosos, viendo como mi cuenta bancaria quedaba casi en ceros. Todavía debía $42,000. $42,000 que seguiría pagando durante años mientras Mauricio vivía en su mansión de $600,000. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Casi. 3 días después de Año Nuevo, cuando estaba limpiando una oficina en el centro de la ciudad, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Dudé antes de contestar. Últimamente solo recibía malas noticias. Pero algo me hizo responder. Hola. Mi voz sonaba cansada, apagada. ¿Elda? Soy Eloísa. Me quedé congelada. Eloísa, mi hermana mayor. No había hablado con ella en casi 2 años. Eloísa y yo habíamos tenido vidas completamente diferentes. Ella se había casado joven con un empresario exitoso y se había mudado a otro estado. Cuando su esposo murió hace 15 años, le dejó una fortuna considerable. Eloísa había invertido sabiamente y ahora era dueña parcial de varias empresas. Éramos hermanas, sí, pero mundos aparte. Ella vivía en una realidad de lujos y éxito. Yo vivía día a día, contando centavos. Eloísa, respondí sorprendida. ¿Cómo estás? Hubo una pausa breve. Estuve en la cena de Navidad en casa de Amalia. Vi todo lo que pasó. Mi corazón se detuvo. Eloísa había estado allí, entre las 30 personas. No la había visto. No había notado su presencia. ¿Por qué no dijiste nada?, pregunté con voz débil. Porque necesitaba ver la situación completa antes de actuar. Necesitaba entender exactamente quiénes eran Mauricio y Maribel realmente. Y ahora lo sabes, dije con amargura. Ahora sabes que mi hijo me odia. Eloísa suspiró. Tu hijo es un idiota manipulado por una mujer ambiciosa y superficial. Pero eso está por cambiar. Hermanita, necesito que vengas a mi casa. Tenemos mucho de qué hablar. Algo en su voz me hizo sentir un destello de algo que no había sentido en días. Esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí. ¿Cuándo?, pregunté. Hoy. Ahora. Mando un auto por ti en 1 hora. El auto que llegó era un sedán color plateado con chofer uniformado. Me sentí ridícula subiendo a ese vehículo elegante con mi uniforme de limpieza y mi bolsa desgastada. El chofer me trató con respeto absoluto, como si yo fuera alguien importante. El viaje duró 40 minutos hasta una zona residencial que yo solo había visto en revistas. Casas enormes, jardines perfectamente cuidados, calles limpias bordeadas de árboles. El auto se detuvo frente a una propiedad impresionante con rejas de hierro forjado. Eloísa me esperaba en la puerta. A sus 70 años, se veía elegante y poderosa. Cabello color plata perfectamente peinado, ropa cara pero sobria, postura recta. Me abrazó fuerte apenas bajé del auto. Hermana, dijo con voz emocionada. ¿Cuánto tiempo? Yo me aferré a ella, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir de nuevo.
Ella me llevó adentro de su casa. Era todo lo que había imaginado. Muebles finos, arte en las paredes, pisos de mármol que brillaban. Nos sentamos en su sala amplia y ella pidió que nos trajeran té. «Déjame ir directo al grano», dijo Eloísa después de que la empleada doméstica nos sirviera y se retirara. «He investigado a Mauricio y Maribel durante esta última semana. Tengo amigos en lugares clave. Abogados, contadores, gente bien conectada». Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Y descubrí cosas muy interesantes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué cosas? Primero, Mauricio trabaja en Empresas Cortázar. ¿Sabías que yo soy dueña del 40% de esas acciones? Mi boca se abrió de la sorpresa. ¿Qué? Ella asintió. Invertí hace 10 años cuando la empresa estaba en problemas. Soy socia silenciosa. Mauricio no tiene idea. Nunca me ha visto en las juntas directivas porque yo envío a mi representante legal. Procesé esa información lentamente. Entonces tú eres prácticamente su jefa. Técnicamente, sí. Y segundo, continuó Eloísa, hablé con mi abogado sobre la situación con Elian. Resulta que los abuelos tienen derechos legales en este estado. Podemos demandar por derecho de convivencia, especialmente considerando que existe evidencia de que el niño quiere verte y que los padres lo están usando como arma contra ti. Eso se llama alienación parental. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pero hay más, dijo Eloísa sacando su teléfono. Grabé toda la cena de Navidad. Todo. Desde el momento en que Mauricio rechazó tus tamales hasta que Elian salió contigo. Tengo evidencia de video de la humillación pública, del comportamiento de Maribel, de todo. Me mostró fragmentos del video en su teléfono. Era difícil verlo de nuevo. Ver mi cara de dolor. Ver la risa cruel de Maribel. Ver a Mauricio mirándome con desprecio. Pero Eloísa tenía razón. Era evidencia poderosa. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté con voz temblorosa. Hace 2 años que no hablábamos. Eloísa tomó mi mano entre las suyas. Porque eres mi hermana. Y porque cuando vi cómo te trataron, cuando vi a ese niño valiente defendiéndote mientras mi sobrino te destruía, me di cuenta de que había estado ausente demasiado tiempo. Había estado tan ocupada con mis negocios, con mi vida, que olvidé que la familia es lo más importante. Además, continuó con una sonrisa pequeña, siempre supe que Mauricio había salido idiota. Lo vi venir hace años cuando conoció a esa víbora de Maribel. Pero necesitaba que mostraran sus verdaderos colores públicamente antes de poder actuar. Se recostó en su sillón, cruzando las piernas elegantemente. Ahora escúchame bien, Elda, porque esto es lo que va a pasar. Primero, voy a despedir a Mauricio de Empresas Cortázar. No inmediatamente, porque eso sería muy obvio. Pero en 2 semanas, durante la evaluación de desempeño de enero, su contrato no será renovado. Por razones completamente legales y justificables. Su posición está siendo eliminada debido a reestructuración empresarial. Eso significa que se queda sin su salario de $180,000 al año. Sin su bono. Sin nada. Mi boca estaba abierta de la impresión. ¿Puedes hacer eso? Eloísa sonrió. Puedo y lo haré. Ya hablé con el director general. Está de acuerdo. Mauricio no es tan indispensable como él cree. Segundo, mi abogado Enrique va a iniciar un proceso legal para garantizar tu derecho de convivencia con Elian. Va a ser un caso sólido. Tenemos el video, tenemos testigos dispuestos a declarar, y tenemos al mismo niño que claramente quiere estar contigo. Pero eso no es todo, continuó Eloísa con voz más suave ahora. Elda, yo no tengo hijos. Nunca los tuve. Mi esposo y yo intentamos durante años, pero no funcionó. Cuando él murió, me dediqué completamente a los negocios. Construí un imperio, sí, pero estoy sola. Tengo 70 años y estoy sola. Sus ojos se humedecieron ligeramente. He estado pensando mucho sobre mi legado. Sobre qué pasará con todo lo que he construido cuando ya no esté. Ya actualicé mi testamento, dijo mirándome directamente a los ojos. 50% de todo lo que tengo va para ti. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias, todo.
Estamos hablando de aproximadamente 8 millones de dólares, Elda. Cuando yo muera, que espero no sea pronto, añadió con una sonrisa, vas a ser una mujer muy rica. Pero no quiero esperar a morirme para ayudarte. Se puso de pie y me hizo un gesto para que la siguiera. Me llevó a una habitación que funcionaba como oficina. Abrió un cajón de su escritorio y sacó varios documentos. Tengo un apartamento en el centro de la ciudad. 2 habitaciones, completamente amueblado, en un edificio seguro. Está vacío ahora. Es tuyo si lo quieres. Sin renta. Es mío, así que no tienes que pagarle a nadie. Mis manos temblaban mientras miraba los papeles que me extendía. Eloísa, yo no puedo aceptar todo esto. Sí puedes, dijo con firmeza. Y lo harás. Porque lo mereces. Porque trabajaste como esclava durante 38 años para criar a un hijo ingrato. Porque todavía estás pagando sus deudas mientras él vive como rey. Porque eres mi hermana y debí haber hecho esto hace años. Se acercó y puso sus manos en mis hombros. Además, necesito ayuda con algunos de mis negocios. Tengo propiedades que necesitan supervisión. Pequeñas tareas administrativas. Nada demasiado complicado, pero necesito a alguien de confianza. Te pagaré $3,000 al mes. Es trabajo real, no caridad. $3,000 al mes. Más de lo que ganaba en mis 3 trabajos actuales combinados. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. No sé qué decir. Eloísa me abrazó fuerte. Di que sí. Di que vas a dejar de sacrificarte por gente que no te valora. Di que vas a vivir el resto de tu vida con dignidad y comodidad. Asentí contra su hombro, sollozando. Sí, sí a todo. Los siguientes días fueron un torbellino. Eloísa movió sus contactos con eficiencia militar. Su abogado Enrique vino a verme al apartamento donde ahora vivía, un espacio hermoso con ventanas grandes que dejaban entrar luz natural, muebles cómodos color crema, una cocina moderna que parecía sacada de una revista. Enrique era un hombre de unos 55 años, serio pero amable, con años de experiencia en derecho familiar. Señora Elda, su caso es sólido, me explicó mientras revisábamos documentos en mi nueva mesa de comedor. Tenemos evidencia en video de la humillación pública. Tenemos a Elian expresando claramente su deseo de verla. Tenemos testigos dispuestos a declarar sobre el comportamiento de Mauricio y Maribel. Y lo más importante, tenemos prueba de que Mauricio se benefició económicamente de usted durante años sin nunca contribuir al pago de la deuda que usted adquirió por él. Enrique preparó una demanda formal solicitando derecho de convivencia garantizado. Un fin de semana al mes, mínimo. Videollamadas semanales. Además, incluyó una solicitud de que Mauricio comenzara a pagar su parte proporcional del préstamo universitario que yo había sacado para él. Esto va a doler, advirtió Enrique. Mauricio va a pelear. Maribel va a montar un circo. Pero tenemos todo de nuestro lado. La ley, la evidencia y la verdad. 2 semanas después de Año Nuevo, tal como Eloísa había prometido, Mauricio fue despedido. Me enteré porque Diana me llamó emocionada. Elda, no vas a creer esto. Mauricio perdió su trabajo. Dice que fue una reestructuración inesperada, que no tiene sentido, que sus jefes están locos. Está furioso. Maribel está histérica. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque finalmente enfrentaba consecuencias. Tristedad porque era mi hijo, y una parte de mí todavía lo amaba a pesar de todo. La noticia de la demanda llegó 3 días después. Enrique me llamó. Los papeles fueron entregados esta mañana. Mauricio y Maribel ya los tienen. Esa tarde, mi teléfono explotó. Primero fue un mensaje de texto de Mauricio. ¿Me estás demandando? ¿Estás demente? Voy a destruirte en corte. Luego llamadas que no contesté. Luego mensajes de voz llenos de rabia. Esto es lo que consigo por darte años de mi vida. Por soportar tu victimismo. Ahora me demandas como si yo fuera el malo aquí. Maribel también dejó mensajes. Su voz era pura histeria. Eres una abuela tóxica. Una manipuladora. Vamos a demostrarle al juez que eres un peligro para Elian. Vamos a conseguir una orden de restricción. Nunca vas a ver a ese niño de nuevo.
Pero yo ya no tenía miedo. Tenía a Eloísa. Tenía a Enrique. Tenía evidencia. Tenía la verdad de mi lado. Y por primera vez en años, tenía esperanza. Entonces Maribel hizo exactamente lo que Eloísa había predicho. Montó una campaña pública en redes sociales. Publicó un post largo acusándome de ser una abuela manipuladora que intentaba destruir su familia. Dijo que yo había envenenado a Elian contra sus padres. Que yo era mentalmente inestable. Que ellos habían intentado incluirme en sus vidas, pero yo era demasiado tóxica. El post se volvió viral entre sus amigos y conocidos. Cientos de comentarios apoyándola. ¡Qué horror! Protege a tu familia. Las suegras tóxicas son lo peor. Pero Diana respondió. Publicó su propio post contando la verdad. Estuve en esa cena de Navidad. Vi todo. Mauricio humilló públicamente a su madre, una mujer que sacrificó todo por él. La llamó fracasada frente a 30 personas. Maribel se rió. El único con dignidad fue Elian, un niño de 12 años que defendió a su abuela mientras los adultos se comportaban como monstruos. Moisés también comentó apoyando a Diana. Amalia hizo lo mismo. La narrativa de Maribel comenzó a desmoronarse. 3 semanas después, tuvimos nuestra primera audiencia en corte. Mauricio y Maribel llegaron con un abogado caro, trajes de diseñador, toda la confianza del mundo. Mauricio me miró con odio puro cuando entré al juzgado. Maribel me sonrió con esa sonrisa falsa y venenosa. Pero cuando Enrique presentó la evidencia, cuando el juez vio el video de la cena de Navidad, cuando escuchó los testimonios de Diana, Moisés y Amalia, la expresión de Mauricio cambió. Se puso pálido. Nervioso. Por primera vez, entendió que no tenía control de la situación. El juez, una mujer de unos 60 años con expresión seria, vio el video completo sin interrupciones. Vi cómo su ceño se fruncía más y más. Cuando terminó, miró a Mauricio con disgusto evidente. Señor, llamó usted fracasada a su madre frente a su hijo de 12 años. ¿Tiene algo que decir al respecto? Mauricio tartamudeó. Yo. Fue un momento de tensión. Las palabras salieron sin pensar. El juez negó con la cabeza. Las palabras siempre tienen intención, señor. Especialmente palabras tan específicas y crueles. Luego llamaron a Elian. Mi nieto entró a la sala del juez acompañado de un trabajador social. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y dio un paso hacia mí antes de recordar dónde estaba. El juez le hizo preguntas suaves. Elian, ¿quieres ver a tu abuela? Su respuesta fue inmediata. Sí, mucho. La extraño todos los días. Tus padres te dijeron que no podías verla. Sí. Mamá dice que la abuela es tóxica. Pero no es verdad. La abuela solo me quiere. ¿Alguna vez tu abuela habló mal de tus padres?, preguntó el juez. Elian negó con la cabeza vigorosamente. Nunca. Ni una vez. Aunque ellos hablan mal de ella todo el tiempo. Mauricio se hundió en su silla. Maribel miraba fijamente la mesa, su cara roja de vergüenza y rabia contenida. El juez escuchó todo, tomó notas, y finalmente dio su veredicto temporal mientras se preparaba el caso completo. Señora Elda tiene derecho de convivencia garantizado. Un fin de semana completo al mes. Videollamadas 2 veces por semana. Mauricio y Maribel tienen prohibido hablar negativamente sobre la abuela frente al niño. Cualquier violación de esta orden resultará en consecuencias más severas, incluyendo posible pérdida de custodia. El golpe del mazo resonó en la sala. Mauricio se puso de pie furioso, pero su abogado lo jaló del brazo para que se sentara. Además, el juez ordenó que Mauricio comenzara a pagar $500 mensuales hacia el préstamo universitario que yo había sacado. Usted se benefició directamente de ese dinero, señor. Es justo que contribuya a pagarlo. Mauricio estaba lívido. Maribel lloraba, no de tristeza sino de rabia impotente. Habían perdido. Completamente. 6 meses han pasado desde ese día en corte. 6 meses que han transformado mi vida completamente. Ahora vivo en ese apartamento hermoso que Eloísa me dio. Trabajo para ella supervisando algunas de sus propiedades. Un trabajo digno que me paga bien y me permite vivir con comodidad. Ya no limpio pisos ajenos.
Ya no trabajo 3 empleos matándome de cansancio. Por primera vez en mi vida, tengo ahorros en el banco. Veo a Elian cada fin de semana del mes. Viene a quedarse conmigo y cocinamos juntos, vemos películas, hablamos de todo. Me cuenta sobre la escuela, sus amigos, sus sueños. La relación entre él y sus padres es tensa. Mauricio apenas le habla. Maribel lo trata con frialdad. Pero Elian es fuerte. Más fuerte de lo que yo era a su edad. No me importa, abuela, me dice. Prefiero tu amor genuino que su amor condicional. Mauricio nunca encontró otro trabajo que pagara como el anterior. Ahora trabaja en una empresa pequeña ganando 60,000 al año. Tuvieron que vender la casa que iban a comprar. No pudieron calificar para el préstamo sin su salario anterior. Ahora rentan un apartamento modesto. Nada lujoso. Nada que presumir en redes sociales. Maribel dejó de publicar sus fotos perfectas. Su mundo de apariencias se derrumbó. Y lo más irónico de todo es que Mauricio finalmente me pidió perdón. Hace 2 meses me llamó llorando. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Perdí todo. Perdí mi trabajo, mi casa, mi dignidad. Maribel me amenaza con divorciarse si no mejora nuestra situación económica. No sé qué hacer. Yo escuché en silencio. Parte de mí quería consolarlo. Parte de mí quería decirle que todo estaría bien. Pero la parte más fuerte, la parte que había aprendido a valorarse, sabía que no podía. Mauricio, dije con voz calmada, yo te perdoné hace tiempo. Porque guardar rencor solo me lastima a mí. Pero perdonar no significa olvidar. No significa que volvamos a tener la relación que teníamos. Esa relación murió la noche de Navidad, cuando me llamaste fracasada. Él sollozó del otro lado de la línea. Lo sé. Fui horrible. Fui un monstruo. Si quieres reconstruir algo, continué, va a tener que ser desde cero. Con respeto. Con humildad. Y con terapia. Mauricio. Necesitas terapia para entender por qué te convertiste en alguien capaz de tratar así a quien te amó incondicionalmente. Él aceptó. Empezó terapia el mes pasado. Todavía me paga los $500 mensuales como ordenó el juez. Todavía lucha con su nueva realidad. Pero al menos se está tratando. Eloísa y yo ahora somos inseparables. Viajamos juntas, trabajamos juntas, reímos juntas. Me llevó a Europa el mes pasado. Yo, que nunca había salido del país, caminé por París, por Roma, por Barcelona. Vi cosas que solo había soñado. Comí en restaurantes elegantes. Me compré ropa bonita. Viví. Realmente viví por primera vez en décadas. Hoy es mi cumpleaños 64. Eloísa organizó una cena en su casa. Vinieron Diana, Moisés, Amalia, Enrique, algunos amigos nuevos que he hecho. Y vino Elian, por supuesto. Mi nieto hermoso que me regaló un álbum de fotos que hizo él mismo con todos nuestros momentos juntos estos 6 meses. Para que nunca olvides que eres amada, abuela, dice la dedicatoria. Mientras soplaba las velas de mi pastel, rodeada de gente que genuinamente me aprecia, pensé en todo lo que había pasado. En el dolor, en la traición, en la humillación. Pero también pensé en la justicia, en la dignidad recuperada, en el amor verdadero. Y entendí algo fundamental. A veces tienes que perderlo todo para ganar lo que realmente importa. A veces las personas que te llaman fracasada son las que están más perdidas. Y a veces, solo a veces, los finales felices sí existen. Entonces, ¿alguna vez has tenido que alejarte de alguien que amabas para salvarte a ti mismo? ¿Has tenido que elegir tu dignidad sobre una relación tóxica? Déjamelo saber en los comentarios.